Bueno, para las personas que están conectadas desde su casa, les aviso que está el listado 9 en el link de Dropbox. Gracias, profesor. Hay tantas funciones de primero. Bien, les voy a introducir el concepto de monotonía en funciones. Una función se dice que es f es... Las funciones monótonas son aquellas que son o siempre crecientes o siempre decrecientes, ¿ya? En un intervalo. F es monótona creciente ¿sí? Para todo x, no, bueno, AB. Para todo par de números ANI con A menor que B, si A es menor que B, entonces f de A es menor que f de B. Eso significa que la función es creciente, ¿ya? Es decir, tengo acá un intervalo a I. Para todo A y B, A, B, perteneciente a I, y es un intervalo, ¿ya? Entonces la función se va a decir monótona creciente en I si se cumple esto, que si el A menor que B, entonces la imagen de A es menor que la imagen de B. No, dos números cualquiera del intervalo con uno que sea, si toma dos números distintos, siempre uno va a ser menor que el otro, ¿ya? Entonces, básicamente me dice que si toma aquí un numerito A y por acá un B, entonces las imágenes van a preservar el orden. O sea, si A es menor que B, entonces la imagen de A va a ser menor que la imagen de B. Y esto, como ocurre para todo par de números en este intervalo, quiere decir entonces que la gráfica de la función siempre va a ser una cosa como, en este intervalo al menos, la gráfica siempre va a ser creciente, ¿ya? En vez de escribir f creciente, vamos a escribir así. Vamos a escribir con una flechita así, f de x, y le ponemos una flechita como que la f de x crece. ¿Ya? A medida que la x crece, la variable x crece, la función también aumenta. Los valores de la imagen también aumentan. ¿Ya? 2, f es
es monótona decreciente en un intervalo I si para todo A, B en I, A tal que A sea menor que B, entonces la imagen de A va a ser mayor que la imagen de B. ¿Ya? Y esto es para todo par de puntos en I con A menor que B. ¿Ya? Gráficamente, ¿cómo quedaría entonces el dibujito? Por aquí aquí está el intervalo, por aquí voy a tomar A, por aquí voy a tomar A y B cualquiera con A menor que B. El A es menor que B, pero la imagen de A tiene que ser mayor que la imagen de B. ¿Ya? Entonces la imagen de A va a estar por aquí. Va. Y la imagen de B tiene que estar por aquí. F de B. ¿Vale? Por lo tanto, la gráfica en ese intervalo I, ¿cómo debería ser? Si esto se cumple para cualquier par de puntos, debería ser como una cosa como así, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo denotamos entonces cuando la función decrece? Lo mismo. Escribimos f de x, flechita para abajo. ¿Bien? Todas las funciones que son inyectivas en un intervalo o son crecientes o son decrecientes en ese intervalo. ¿Lo ven o no? Porque, por ejemplo, algo que no es inyectivo, necesariamente en un intervalo, algo que no es inyectivo tiene que hacer algo así. ¿Para qué? Para que existan dos valores de x que tengan la misma imagen. ¿Ya? Entonces, claro, algo que no es inyectivo en un intervalo no es monótono. Monótono es cuando es o creciente o decreciente, siempre. ¿Ya? Con la inyectividad. Es que todas las funciones que son monótonas significa que es o creciente o decreciente siempre. Son inyectivas. Son inyectivas porque si es monótona, por ejemplo, monótona creciente, siempre crece. Nunca va a volver a bajar de manera que tú puedas tener dos x con la misma imagen. Nunca va a volver a bajar. Entonces, si es creciente, siempre crece, por lo tanto, nunca vas a tener dos x con la misma imagen. Dos x distintos con la misma imagen, nunca. Miren,
Esto aquí les voy a explicar gráficamente, no me voy a meter con muchos temas de teoría, ¿vale? Pero gráficamente. Miren, aquí hay una función creciente. ¿Recuerdan qué significaba la derivada en cada punto? Era la pendiente de la recta tangente. Dibujemos, imaginemos la recta tangente. Aquí hay una, aquí hay otra, acá hay otra. ¿Qué signo tienen las pendientes de esta recta? Es positivo, ¿ya? Pero la pendiente es la derivada de la función en el punto. Así que, ¿cómo tiene que ser la derivada cuando la función... Si la derivada es positiva, siempre, significa que las pendientes de la recta tangente son todas positivas y por lo tanto la función es creciente. ¿Sí? Acá, las pendientes, las tangentes son así, ¿no? Todas tienen pendientes negativas, ¿ya? Así que si las pendientes son negativas, entonces la función tiene que ser decreciente. Como las pendientes son las derivadas, entonces si la derivada es negativa en un intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. ¿Se entiende? Bien, entonces si la derivada de la función es positiva en el intervalo i, entonces la función es creciente en ese intervalo. Si la derivada es negativa, entonces f es decreciente en el intervalo i. Ya, ¿y cuando qué pasa cuando la derivada vale cero? Cuando la derivada de una función vale cero en un punto, significa que en ese punto es candidato para que la monotonía cambie, para que la función pase de creciente a decreciente o viceversa, de decreciente a creciente. ¿Qué dice? Sea Abierto. Descubrí que escribo tan mal porque escribo muy rápido, porque trato de escribir a la misma velocidad a la que hablo y como hablo rápido. podría hacer un poco para sacar una foto general. A leer, ¿no? De boda, pero le llamo ensalada en verde. Yo no sé. Ah, a mí me borró. Yo lo conocí. O sea, pero me borró la primera palabra. Chao. A la vez. No, no, de aquí.
la f cambia de monotonía en algún punto x sub 0, entonces ese x sub 0 tiene que ser un punto crítico. ¿Ya? Es decir, si por aquí está el x sub 0, ¿ya? Y aquí la f, por ejemplo, es creciente, y aquí la f es creciente, ¿ya? Significa que en este x sub 0, este x sub 0 es un punto crítico. O sea, aquí, para los x menores que x sub 0, y acá están los x mayores que x sub 0. Por ejemplo, en este caso, f' de x es positiva, acá f' de x es negativa. Si la derivada siempre existe, si la derivada es continua, para pasar la función derivada para pasar de positivo a negativo, necesariamente tiene que pasar por el cero. Entonces, se refiere, no decir que la derivada siempre existe. Porque hay valores de x en que pueden haber funciones en que su derivada no exista para un valor, para un punto. Por ejemplo, el valor absoluto. La función valor absoluto, su derivada existe siempre, menos cuando el x vale 0. O sea, tú no puedes calcular f' de 0. Recuerden que las funciones que tienen, en su gráfica tienen como puntas, como las curvas te dan como cosas puntúas, en esos puntitos no hay derivada. O si tiene alguna discontinuidad de salto, tampoco hay derivada. ¿Ya? Entonces, cambio de monotonía significa esto, que la función pasa de creciente a decreciente. ¿Ya? Entonces, si uno quiere estudiar dónde crece y dónde decrece la función, hay que calcular los puntos críticos, porque los puntos críticos la función cambia puede pasar de creciente a decreciente. Profe, ¿Sí? ¿y el punto de inflexión? Ya, eso es otra cosa. Eso es cuando la función cambia de concavidad. Pero también es un cambio. También es un cambio de comportamiento en la función. Espero verlo hoy. Ok. ¿Ya? Bueno, monotonía y extremos relativos. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era un extremo relativo? Eran o los máximos locales o los mínimos locales. ¿Ya?
Mira, si tengo un punto crítico, ¿saben cómo calcular los puntos críticos? Son los puntos donde la derivada se hace cero o donde la derivada no está definida, ¿vale? Si yo tengo un punto crítico y yo veo que la f', la derivada, cambia de signo en ese punto crítico, es decir, pasa de, por ejemplo, pasa de positiva a negativa, entonces la f en ese punto tiene un máximo local. Sí, porque la función, si f' pasa de positiva a negativa, quiere decir que f pasa de creciente, llega a un máximo y después tiene que decrecer. ¿Se entiende? A ver. Si x1 es un crítico de f y f' de x cambia de entonces, ahora si en ese punto crítico la f pasa de ser derivada negativa a derivada positiva, quiere decir que pasa va a ser decreciente, llega a un tope aquí y después se vuelve creciente. Por lo tanto, la función tiene que pasar por un mínimo local. Al final dice x sub 0. Ah, perdón, x1. X1 le puse. Lola, adelante. Bien. Gráficamente, mira, miren aquí. Tengo este punto aquí sub 0, ¿ya? Esto es un punto crítico, porque en este punto crítico
Bueno, esto es un punto crítico. Este es un punto en donde la función cambia de monotonía, porque pasa de ser creciente, pasa de ser creciente a ser decreciente, y acá pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Ya? Por lo tanto, acá la derivada es, perdón, es positiva, acá la derivada es negativa, acá derivada es negativa y acá la derivada es positiva. ¿Ya? Bueno, esta es una función suave, así que la derivada siempre existe. En particular, ¿cuánto vale la derivada aquí? Si aquí la f' pasó de positiva a negativa, con una función pasa de positiva a negativa, significa que cruzó el eje x. O sea, que significa que la función valió 0. Entonces, aquí es 0. ¿Ya? O sea, es un punto crítico. ¿Ya? Y acá también, la función derivada pasó de ser negativa a ser positiva. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto vale f' de x? De x1 es 0. ¿Ya? Para quien haya llegado ahora, le voy a entregar. Tenemos un listado aquí. Ya, miren, vamos al ítem 5. Acá está el enunciado. Dice, para cada una de las siguientes funciones, use la prueba de la primera derivada para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. ¿Ya? Encuentre las intersecciones con los ejes cuando sea posible, ¿ya? Y realice un bosquejo del gráfico de la función. Es bosquejo nomás, ¿ya? No tiene que ser exacto. Lo bueno es hacer el bosquejo y después dibujarlo en el computador a ver si quedó parecido. Ejemplo, vamos a hacer el 5C. ¿Ya? Tengo f de x es igual a x cubo menos 3x. ¿Ya? Pregunta, ¿aquí se pueden encontrar las intersecciones con los ejes en esta función? Sí, esta queda fácil porque es un polinomio cúbico, pero no tiene término independiente. Entonces queda fácil. Hacemos aquí, bueno, f de 0 es 0, entonces tengo que pasar por el 0,0. Por otro lado, hacemos f de x igual a 0. Esto sí, solo sí. X cubo menos 3x es igual a 0. Sí, solo sí. X por x cuadrado menos 3 es igual a 0. Esto significa que la x vale 0 o el x cubo, perdón, x cuadrado menos 3 es 0, o sea que el x vale 0 o
el X vale más menos raíz de 3. ¿Ya? Así que corta al eje X en menos raíz de 3,0, 0,0 y raíz de 3,0. Ya. Busquemos ahora los puntos críticos. Como es un polinomio, siempre es derivable. Entonces, recuerden que hay dos tipos de puntos críticos. Uno, un tipo de puntos críticos es donde la derivada se hace 0. Y el otro punto crítico, el otro tipo de puntos críticos es cuando la derivada se indetermina. Pero como es un polinomio, su derivada siempre existirá. Entonces solamente existen los puntos críticos del tipo derivada igual a 0. ¿Sí? Bien, paso a la siguiente. ¿Sí? Aquí si quieren se saltan aquí, de aquí directo para acá nomás, y sale inmediata la... Bien. Ahora sí, siguiente. Puntos críticos. Puntos críticos. Calculo f' de x. La f de x era x cubo menos 3x. ¿Ya? Bueno, f' ¿cómo queda? Va a quedar 3x cuadrado menos 3. Y esto lo igual a 0. Esto es 0 sí, solo sí, el x vale más menos 1. ¿Están de acuerdo? Si resuelvo esa ecuación, paso el menos 3 para allá, el 3 pasa dividiendo después. Te queda que x cuadrado igual a 1, significa que el x vale más menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ponemos acá en una tablita. Aquí pongo f' de x y acá f de x. Por acá voy a poner el menos 1. Aquí pongo el menos 1 y el 1. Bien. ¿Cómo estudio los intervalos de crecimiento? Miren. Tomo un x que sea menor que el menos 1. Por ejemplo, el menos 2. Tomemos un valor de prueba. El menos 2. Evalúen la derivada. La derivada es menos 2. Te queda menos 2 al cuadrado, 4 positivo, por 3, 12, menos 3 te da 8. O sea, aquí la derivada queda positiva, por lo tanto la función es creciente. Aquí, entre menos 1 y 1, toma un valor de x, el más fácil, el 0. Evalúe la derivada. Menos 3, ¿cierto? Ya, nos da negativa, por lo tanto aquí la función es, la f es decreciente. Mayor que 1 sería, por ejemplo, el 2. Ponga el 2 acá. 3 por 4, 12 menos 3, te queda positivo, por lo tanto aquí la función es creciente. Entonces mira, aquí y aquí ¿cuánto vale la derivada? En el menos 1, vale 0 porque calculamos el menos 1 y el 1 justamente para que la derivada diera 0. Ya, entonces mira, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Entre medio, cuando paso a través del del x menos 1, la función crece, llega aquí y después decrece. ¿Ya? Luego acá decrece, en algún momento deja de crecer y luego empieza a crecer. Por lo tanto, aquí en el menos 1 hay un máximo y en el 1 hay un mínimo. ¿Ya? Bien, entonces mira, intervalos de crecimiento. Intervalo de crecimiento, ¿quién sería entonces? Va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1 abierto, porque en el menos 1 no crece ni decrece. Queda como estacionaria, llega a la cima. Unión desde el 1 hasta el más infinito. Intervalo de
de decrecimiento, ¿dónde decrece? Entre el -1 y el 1. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuántos máximos relativos tiene? En x igual a 1. ¿Y cuál es el valor máximo? F de 1. F de -1, perdón. F de -1 va a quedar aquí, -1 al cubo, -3 por -1. -1 al cubo te da -1, acá te queda +3 y esto vale 2. Es un máximo relativo de la F, 2. La F tiene un máximo relativo en -1, pero el valor del máximo relativo es la imagen del punto crítico. ¿Ya? Mínimo relativo, ¿dónde viene? En x igual a 1. Y evalúo f de 1. F de 1 va a ser 1 al cubo, -3 por 1, y esto es -2. Mira, y otra cosa, como para ver cómo se comporta, la F ya no tiene más cambios de monotonía. O sea, cuando el x es menor que el -1, la función siempre crece. O sea, desde el menos infinito la función viene así. ¿Ya? Llega aquí, decrece, y después vuelve a crecer, y nunca más vuelve a decrecer, porque si volviera a decrecer, tendría otro punto crítico, y no tiene más. O sea, para acá la derivada siempre es positiva. ¿Ya? Así que, ¿cómo sería la gráfica? Un bosquejo de la gráfica. Por aquí voy a poner el -1. Por acá voy a poner el 1. En raíz de 3, ¿cuánto es? Es 1, algo, ¿no? Aquí lo estoy calculando. Es 1,7. Ya, por acá va a estar entonces. Ya. Yo sé que la función tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por acá, y pasa, mira, cuando el x vale -1, ¿cuánto vale la función? Por aquí va a estar. Voy a subir un poco mi gráfica. Voy a poner por aquí el 2 y por acá voy a poner el -2. Yo sé que cuando la x vale -1, la función f vale 2. Así que también pasa por acá. Y cuando la x vale 1, la función vale -2. ¿Ya? Entonces, aquí tengo todos los puntos. Y cuando la x tiende a menos infinito, mira, fíjese que la función viene de aquí. Para x, de aquí para acá, la función es decreciente, ¿no? O sea, es creciente, perdón. La función va acá. ¿Vale? Entonces aquí, la función es así. También dijimos que pasa por aquí también. Después acá. Y después acá. Y hace así. Así sería un bosquejo de la gráfica. ¿Vale? Aquí siempre es creciente, ¿ya? O sea, si el x viene desde menos infinito, la función siempre viene así, con este comportamiento. Siempre. No vuelva a dar una vuelta. ¿Por qué no hace esto? Porque no hay más puntos críticos. Si hiciera eso, habría otro punto crítico por acá, pero no hay más. ¿Ya? Tiene solo aquí. Este y ese. Porque son los cortes con el eje X.
Acá atrás lo calculamos. Corta el eje X en menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Eso para tener una idea. No siempre se va a poder calcular los cortes con el eje X, ¿ya? Ni los puntos críticos tampoco. No siempre, porque a veces te puede quedar una ecuación polinomial, pero en los ejercicios que vamos a ver, en general, siempre se pueden calcular. ¿Ya? Entonces, finalmente, mira, en la práctica, mientras no hayan casos extraños, siempre los puntos críticos te van a separar la monotonía de la función. ¿Ya? Puntos críticos de estos que tienen derivada igual a 0, ¿cierto? Son estos puntos en que la pendiente es, la recta tangente te queda horizontal, ¿cierto? Pero podría pasar, por ejemplo, mira que podría pasar que efectivamente el punto crítico te dé, o sea, tener un punto crítico, pero que la función no cambie de monotonía. Eso, justamente lo que acabas de hacer. Podría ser que la función tenga una cosa así. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la recta tangente es así. Esta, te va a dar esa, la recta tangente. Su derivada vale 0. La derivada del 0 vale 0. La derivada en el 0 vale 0. La recta tangente te queda así. Sin embargo, aquí es creciente y acá también es creciente. ¿Ya? Pero hay un cambio. O sea, a pesar de que no cambia de monotonía, porque dijimos que sí. Si cambia de monotonía, entonces es un punto crítico. Pero eso no significa que si sea un punto crítico, entonces cambie de monotonía. ¿Ya? Al revés no funciona. No siempre. Pero sí sabemos que si quieres buscar cambios de monotonía, los cambios de monotonía están entre los puntos críticos. Pero no todos los puntos críticos te dan cambios de monotonía, porque por algo que ser esta tablita, ¿ya? Porque a veces podría pasar que en esta tablita te den, en dos puntos críticos seguidos, te den positivo ambos, ¿ya? Bien. Aquí, por ejemplo, f' de x es positiva, y aquí no necesariamente, sí, es como un gráfico genérico nomás que es, ¿ya? No siempre los puntos críticos te dan cambios de monotonía, pero si hay cambio de monotonía, tiene que ser en un punto crítico. Bien, pero mire, observen que en este caso, por ejemplo, igual hay un cambio en el comportamiento de la función, a pesar de que aquí siempre va creciente y acá también es creciente, pero algo pasa. Miren, aquí, si uno dibuja aquí la recta tangente, la gráfica siempre queda por debajo de las rectas tangentes, ¿cierto? Si yo dibujo aquí las rectas tangentes, la gráfica siempre queda por sobre las rectas tangentes, ¿ya? Y aquí, en este punto, donde además es un punto crítico, si yo dibujo la recta tangente, fíjate que justo en ese punto no se cumple eso. O sea, si tú haces una vecindad aquí del punto crítico, por un lado la gráfica te queda por debajo de la recta tangente y por el otro lado la gráfica te queda por sobre la recta tangente. ¿Ya? Esos puntos se llaman puntos de inflexión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llaman las funciones cuando quedan por bajo, que quedan por debajo las rectas tangentes? Se llaman cóncavas hacia abajo. ¿Ya? Y cuando quedan por sobre la recta tangente, se llaman cóncavas hacia arriba. Concavidad. Primero, toma un punto de la gráfica, x sub 0,
x sub 0, f de x sub 0. Ese es un punto de la gráfica. ¿Cómo es la recta tangente? La recta tangente es y menos el y sub 0, que sería este, ¿ya? Igual a la pendiente, ¿pero quién es la pendiente de la recta tangente? La derivada por, esto es m por x menos x sub 0, ¿ya? Así, la y es igual a f de x sub 0 más, esta es la ecuación de una recta, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta tangente en el punto x sub 0, y sub 0, en un punto de la gráfica. ¿Ya? Ya, mira, a esta función y la voy a llamar, a esto lo voy a llamar t de x. Esta es la función t de x. F de x sub 0, esto es un número, más, esto igual es un número, es la m, por x menos x sub 0. ¿Ya? Esto lo voy a llamar t de x. Es la función lineal que te da, cuya gráfica es la recta tangente en el punto x sub 0, y sub 0. ¿Ya? F se dice ¿se entiende lo que es un intervalo centrado en x sub 0? Es un intervalito, aunque sea pequeñito, pero que tenga el x sub 0 al medio. Que el x sub 0 esté en ese intervalo. ¿Ya? Llamémoslo así. Y sub x0. Tal que la f de x tiene que ser mayor que t de x para todo x perteneciente a y sub x0. ¿Esto significa qué? ¿Qué significa esto? Esto me está diciendo que las imágenes de x, las imágenes de f, están quedando por sobre las imágenes de la recta tangente. O sea, que en la gráfica tiene que haber un pedacito en torno al x sub 0, de tal manera que la gráfica, el pedacito de gráfica quede por sobre las rectas tangentes, la recta tangente en x sub 0. ¿Ya? Esto significa esto. Por aquí está el x sub 0, el intervalo sería así, eso sería un I sub x sub 0, ¿ya? Un intervalo centrado en x sub 0. ¿Vale? Entonces, y en ese punto voy a dibujar. Bueno, menor o igual porque va a ser igual en el x sub 0. Ya, muy bien. Bien. Y aquí entonces yo dibujo la recta tangente. Bueno, me interesa aquí nomás. Esto de aquí, lo azul es igual a f de x y lo rojo es igual a t de x. Es la función lineal de la recta tangente en x sub 0. ¿Ya?
Entonces, lo que me está diciendo aquí es que la función va a ser cóncava hacia arriba, ¿cierto? En el x sub 0, si yo puedo encontrar un intervalito en torno a x sub 0, en donde todos los puntos de la gráfica de f queden por sobre la recta tangente en x sub 0, ¿ya? ¿Se entiende? Cóncava hacia arriba. ¿Y cómo sería la definición de cóncava hacia abajo? La función, la f de x, tiene que quedar por debajo de la tangente, ¿cierto? F se dice cóncava entonces hacia abajo en x sub 0 si existe un intervalo centrado en x sub 0, tal que, aquí entonces ahora la f de x tiene que ser menor o igual. Entonces el dibujito, ¿cómo lo arreglamos? A ver. En este puntito, ¿cómo se vería entonces la recta tangente? Criterio de la segunda derivada para decidir concavidad. La concavidad se estudia con la segunda derivada. El crecimiento, la monotonía se estudia con la primera derivada. Pero la concavidad se estudia con la segunda derivada. La cóncava hacia arriba no es mayor o igual, en cambio la hacia abajo es menor o igual. No se le pusimos mayor o igual. Criterio de la segunda derivada es que, mira, vamos a hacer una pequeña corrección.
Y al mayor igual está bien, porque pusimos para todo x en x sub 0, pero en realidad tiene que ser estrictamente mayor para todo x en el intervalo, pero quitando el x sub, excepto el x sub 0. Ahí sí, porque en el mismo x sub 0, como la pendiente, la recta tangente y la función valen lo mismo, porque la recta tangente pasa por el punto, ahí valen igual, pero es estrictamente mayor para todo punto, para todo x en el intervalo centrado en el x sub 0, pero menos quitándole el x sub 0. ¿Ya? Igual, mira, más importa que entiendan como el dibujo, ¿ya? De la definición, porque para determinar concavidad hay un criterio súper fácil, que es el criterio de la segunda derivada para concavidad. Ninguno de los dos es menor o igual. Uno es mayor y el otro es estrictamente menor, pero tienes que acá en el intervalo quitarle el x sub 0. ¿Ya? Ponle menos que el punto x sub 0. Vamos a tener un intervalo abierto. Entonces, primero. Notación. Otra cosa. Simplemente para notación. Cóncava hacia arriba. Notación. Así. Como así. Que la función localmente es así. ¿Ya? Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. ¿Cómo se vería localmente? Así. Como para creciente usábamos la flechita que subía, decreciente la flechita que bajaba, cóncava hacia arriba como una U, como una unión, y cóncava hacia abajo como si fuese una intersección. ¿Ya? Esto tiene que ver con las parábolas Cuando el menos del x cuadrado, adelante del x cuadrado tiene un negativo. Sí, 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 es lo mismo. Porque igual, mira, aquí está el criterio. Si la segunda derivada es positiva, para todo x en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba en y. 2. Si f' de x es negativa, para todo x perteneciente en y, entonces f es cóncava hacia abajo en y. Definición. Ya, si la f cambia de concavidad en un valor x sub 0, es decir, la segunda derivada pasa, o sea, la función pasa de cóncava hacia arriba hacia cóncava hacia abajo, va al revés, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, entonces ese punto se llama punto de
Los candidatos a puntos de inflexión son los puntos en donde la segunda derivada se anula. O sea, si uno quiere ver en qué valores de x la función cambia de concavidad, los candidatos son los ceros de la segunda derivada. Podrían haber puntos en donde la función... A ver, puntos en donde... No, es que, mira, si cambia de concavidad, entonces es punto de inflexión. Si cambia de concavidad, entonces... Eso, si cambia de concavidad, entonces la segunda derivada es 0. Pero si la segunda derivada es 0, puede ser que la función siga siendo cóncava hacia arriba por un lado y al pasar por ese valor siga siendo cóncava hacia arriba. Eso podría pasar. ¿Ya? Es una gráfica, pues, para igual que en el caso distinto. ¿Cómo? Mira, piensen en la función x a la cuarta. Por ejemplo, piensen en la función x a la cuarta. X a la cuarta. La gráfica de la x a la cuarta es parecida a la gráfica de la x cuadrado. Es como una parábola, pero está un poquito más apegada al origen. O sea, la parábola es como así, ¿no? Bueno, la x a la cuarta es como más así. ¿Ya? Es más apegadita abajo al cero. ¿Ya? Aquí, la segunda derivada de x, mira, f' de x, ¿cuánto vale? A ver, la primera es 4x cubo, la segunda es 12x cuadrado. Entonces, es claro que el 0 es un punto en donde la segunda derivada es un candidato a que haya cambio de concavidad. Pero si tú ves la gráfica, no hay cambio de concavidad. ¿Sí? Pues se dice que son candidatos. Luego tienes que analizar el signo de la segunda derivada, a la izquierda y a la derecha. Lo mismo que en la tabla. Sí. Bien. ¿Alcanzo a hacer un ejercicio? Hay unos bonitos acá. Lo mismo que para los máximos y mínimos relativos, los candidatos a ser máximos y mínimos relativos son los puntos en donde la primera derivada se anula. Pero también podrían haber puntos en donde la primera derivada se anula y que no sean ni máximo ni mínimo. Piensen en la x cubo. La x cubo tiene un punto crítico en el 0, porque f' te da 3x cuadrado y eso te da 0 cuando el x es 0. ¿Ya? Pero la x cubo, la gráfica es como así. Pasa por aquí y después se va para allá. O sea, este puntito aquí no es ni máximo ni mínimo. ¿Ya? La x cubo es así. Es un punto de inflexión, pero claro, su primera derivada se anula, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Ya? Bueno, la segunda derivada también sirve para determinar si un punto crítico es máximo o mínimo. Criterio Criterio de la segunda derivada para extremos relativos. Sea x sub 0
Tomemos un punto crítico de f, pero del tipo o sea, la f tiene que ser derivable en ese punto, ¿ya? No de los puntos críticos en donde la derivada se determina, sino que un punto crítico en donde la derivada existe, y te da 0 en ese punto. Ya, tienes un punto crítico, entonces. Del tipo, sí, del tipo f' de x ser igual a 0, no de los en donde la derivada se determina, ¿ya? Primero, si yo calculo la segunda derivada y le evalúo en el punto crítico, ya sé que en ese punto crítico puede haber un máximo o un mínimo relativo. Si la segunda derivada, por ejemplo, es positiva, significa que, si aquí está el x sub 0, si la segunda derivada es positiva, significa que aquí en el x sub 0 la función es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Si es cóncava hacia arriba y además es un extremo relativo, significa que aquí la función es así, es cóncava hacia arriba, entonces aquí necesariamente tiene que haber un mínimo. Cóncava hacia arriba y punto crítico es como que estuvieras aquí. Entonces tiene que ser un mínimo. ¿Ya? Un mínimo. Dos. La segunda derivada en ese punto crítico es negativa, entonces f tiene... Si es negativa significa que es cóncava hacia abajo, pero además un punto crítico, así que el punto crítico tiene que estar aquí. Por lo tanto, tiene que ser un máximo relativo. El mínimo está ahí, ese sería como imaginario, ¿no? Sería muy imaginario. ¿Perdón? Sería imaginario los números que A ver, ¿cómo? Porque Ah, estás pensando como... No, es que, mira, el dibujo está ahí, pero es que igual estás pensando como con los ceros de la función, de la f. Pero los ceros de la función son los cortes con los ejes. Claro, así como yo lo dibujé aquí, parecía que no corta los ejes, pero yo lo podría haber dibujado acá. Seguiría siendo un mínimo. ¿Ya? Es distinto. Los máximos y mínimos es distinto a los cortes de intersección de la función con el eje. ¿Ya? Es, mira, f de x igual a 0 te da las intersecciones con el eje x. F' de x igual a 0 te da los posibles extremos relativos. O máximos relativos, mínimos relativos. F' de x igual a 0 te da los posibles puntos de inflexión. ¿Se entiende? Si la segunda derivada da 0, el criterio no decide. Podría ser un punto de inflexión o podría ser incluso igual a un mínimo o un máximo. Piensan en la función que les mostré hace poquito, la x a la cuarta. La segunda derivada, la x a la cuarta, la borré. Acá está. Fíjense, la segunda derivada en 0 todavía da 0. Sin embargo, aquí hay un mínimo. O sea, aquí el criterio de la segunda derivada no decide. Entonces, ¿cómo saber si aquí hay un mínimo? Tienes que ver el signo de la primera derivada de la f', ver si aquí ver que aquí es decreciente y que aquí es creciente. Y eso inmediatamente implica que aquí hay un mínimo. ¿Ya? Entonces, estudiarse una función, si los puntos críticos son máximos o mínimos relativos, se puede hacer de dos formas. O
haces la tablita y ves cómo la función cambia de monotonía en los intervalos determinados por los puntos críticos, o calcula la segunda derivada y le evalúas en el punto crítico. Si te da positiva, es un mínimo; si te da negativa, es un máximo; y si te da cero, no puedes concluir. Si te da cero, la segunda derivada, evaluada en el punto crítico. Si te da cero, es un candidato a punto de inflexión, pero no necesariamente podría ser que no sea un punto de inflexión. Es un candidato solamente a punto de inflexión. Si fuera un punto de inflexión, sería un punto crítico, que además es un punto de inflexión, pero eso no pasa. No, o sea, claro, un punto crítico que además es un punto de inflexión, pero no puede ser, por ejemplo, no puede ser un mínimo o un máximo y además punto de inflexión a la vez. ¿Ya? Porque cerquita de un mínimo, la función tiene que ser cóncava hacia arriba. Alrededor de un mínimo, la función tiene que ser cóncava hacia arriba. Alrededor de un máximo, cerquita de un máximo, la función tiene que ser cóncava hacia abajo. O sea, más seguro hacer la tabla. Es que no, porque si la hicieron completa, no te conviene hacerlo. No, porque, a ver, no siempre. Porque si tú ves que calculas tus puntos críticos y ves que la segunda derivada nunca te da cero, siempre te da positiva o negativa, te conviene con el criterio de la segunda derivada. Es una forma fácil de determinar. ¿Ya? Bueno, hasta aquí quedó la materia. Me falta clases de ejercicio. Con esto ya tenemos toda la materia para hacer toda la guía. ¿Ya? Me falta clase de ejercicio. La profesora el martes se adelantó un poco con la materia. Para los que asistieron, hizo un ejercicio de esto. ¿Ya? Hizo de esto. Entonces, hay ejercicio acá, por ejemplo, el ítem 5. Lo pueden ver con el ejemplo que dio la profe, está en el PDF de ella. Ella fue muy ordenada en hacer los desarrollos. ¿Ya? Y, bueno, hay otras cosas acá, por ejemplo, mira, aquí en el ejercicio 6 te da la gráfica de la derivada y te pide como dar características de las funciones solamente mirando la gráfica de la derivada. Claro, cuando la derivada, esta es la derivada. Si la derivada es positiva, la parte de la gráfica donde la derivada es positiva significa que la función es creciente. Si la derivada pasa a ser negativa, significa que la función es decreciente, y cuando la derivada es cero, ahí pasó de creciente a decreciente, por lo tanto, ahí había un máximo. Un máximo, ¿ya? Ese es el análisis que hay que hacer. Y dice que hagan como un bosquejo de la gráfica de F, pero así como un bosquejo no. Así podría ser, una cosa así. Con la 8. En cuyo producto sea máximo. Máximo. Ya, espera. Como dice, dos números tales que la suma. Dos números, ya, X e Y, tal que su suma sea 60, y el producto es X por Y, quieres que esto sea máximo. Ya, mira, de acá arriba, esto se hace así. Siempre te dan aquí como una condición, una relación entre dos variables, y además te dan una función que depende de las dos variables. Entonces tienes que buscar un máximo de esta función, de la función producto. Pero depende de dos variables. Nosotros solamente sabemos con una variable, pero la Y la despejas hasta acá. Encarga que ya de que la Y vale 60 menos X. Luego, esta P va a depender solo de X, que va a ser X por 60 menos X. Entonces lo que tienes que buscar es un máximo de esta función. P' de X, ¿qué cosa va a ser? 60 menos 2X. Buscamos el punto crítico de esto. Llegas aquí la X vale 30, le damos un máximo. P' de X. ¿Cuánto vale? Vale menos 2, o sea, te dio constante, es siempre, esto es negativo para todo X, o sea, P' de 30 te dio negativo. ¿Qué es un punto crítico? Y su segunda derivada, evaluar el punto crítico, te da negativo, significa que es un máximo. ¿Ya? Entonces, esta función es máxima, el producto es máximo cuando la X vale 30, ¿y cuánto vale la Y? Entonces, ¿cuáles son los dos números? El X vale 30, el Y vale 30. Estos son los dos números, los dos mayores números. O sea, son los dos números tales que suman 60 y que el producto de ellos dos es máximo. ¿Cómo? Se puede decir. ¿Aló?
Ya, pero te podría dar, por ejemplo, número, no sé, como número irracionales. Ah, claro, no sé, la verdad que tú te hubieses puesto a probar con los enteros, ¿no? Sí, pero ¿para qué lo va a hacer al ojo si ahora conoce el método aquí de máximo y derivada? Bien, hay varios ejercicios de ese tipo. Bien, jóvenes, voy a